Muy bien, pues vamos a comenzar. Yo les quiero pedir que vengan, que abran su Biblia, ahí en Romanos, capítulo 9, a partir del versículo 9. Va a estar largo lo que vamos a revisar, a leer ahorita. Este es el tema número 31 de la serie La verdad del Evangelio de la Gracia. Y es la segunda parte del tema que vimos la semana anterior, que se titula Dios elige a un pueblo. ¿Okay? Si ya llego ahí a Romanos capítulo 9, me indica, por favor. ¿Ya llegaron ahí? ¿Ya están ahí? Ok, entonces sígame ahí con su vista, por favor. Dice, porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y el que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad o autoridad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un barro de honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado a estos, a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles? Como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en su justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Dios elige a un pueblo y como lo vimos la semana pasada, Él decidió escoger a Israel. Y hay una serie de analogías que ahorita lo vamos a estar viendo y poderlo revisar con mucho detenimiento este pasaje, porque ahí está y es necesario revisarlo, porque si lo vemos nosotros muy a la carrera, muy por encimita, pues vamos a entender cosas que no dice. ¿Sí está aquí conmigo? Aquí lo que está tratando, el contexto que está tratando, es que Dios escogió a un pueblo. ¿Sí? No escogió a todas las naciones. Sin embargo, ha formado a la iglesia de todas las naciones. ¿Están conmigo? No nada más de Israel, no nada más de judíos, sino también de gentiles. ¿Sí?
porque les recuerdo que en la mentalidad del judío, ellos pensaban, incluso los primeros cristianos, los primeros creyentes que fueron judíos, ellos pensaban que solamente los judíos serían salvos, por ser descendientes de Abraham. Y la Escritura nos enseñó que los hijos de Dios no son por ser descendientes de Abraham, sino a los que han puesto su confianza en él, a los que han creído. ¿Está bien? Entonces, este pasaje, escuche bien, nos enseña la naturaleza de la elección de Dios, que es la gracia, que su elección es completamente desligada de todo mérito de aquel a quien él elige. Es decir, Israel no tenía ningún mérito y Dios lo eligió. Como nación no tenía ningún mérito y Dios lo eligió. ¿Cuántos de aquí son salvos? ¿Cuántos de aquí han creído? ¿Y qué mérito tenía? Pues ninguno, pero Dios decidió salvarnos. ¿Está bien? Entonces nos enseña también que debido a su naturaleza, la elección de Dios no es una elección arbitraria y no es una elección determinista, porque Dios no creó autómatas, ¿verdad? Sino que en su elección Él muestra su paciencia, muestra su misericordia, su bondad y toda su gracia para con los hombres. ¿Están aquí conmigo? El versículo 8, el anterior, no vamos a ir ahí, pero nada más para que lo acote, nos dice que los hijos de Dios, como dije hace un momento, no son los que vienen de un linaje natural o en lo natural que son descendientes de Abraham. Esos pertenecen a la nación de Israel, porque Dios empezó la nación con un solo hombre, ¿se acuerdan? Con Abraham. Y bueno, Él es el padre de la fe. Así se le conoce a Él, como el padre de la fe. Está ahí un cantito, ¿se acuerdan cuál es? Nuestro... mano derecha. No, esta es la derecha, ¿verdad? Y así. Bueno, en el versículo 9, póngame atención, dice, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Se recuerda que estaban ahí en un lugar, una conversación muy interesante, ahí con Abraham. Y bueno, aquí está la promesa de Dios ante la imposibilidad humana. Eso es de lo que está planteando. La promesa de Dios ante la imposibilidad humana. Y qué importante es que tengamos esto en claro, mis amados. Que precisamente la promesa de Dios para salvación es una obra de Dios para aquel que cree, ¿verdad? Pero está completamente fuera del alcance de la posibilidad humana. O sea, la salvación no está al alcance de las posibilidades que el hombre tiene en sí mismo. ¿Queda claro eso? Que es una obra de Dios. O sea, no es algo que el hombre pueda lograr por sus propios impulsos, por su propia fuerza. ¿Sí queda claro eso? Sino que tiene que ser una obra de Dios, como esta promesa que le hizo a ella, ¿verdad? Y a Abraham, pues, o sea que solamente, es decir, había una imposibilidad humana para alcanzar esa promesa. Porque una cosa es de que Dios venga y nos haga una promesa, que muchas de esas promesas que nosotros hemos recibido de Dios y que tenemos, de hecho, bueno, lo cierto es de que están a nuestro alcance. Como por ejemplo la provisión. Dios, pues, Él ha prometido proveer para nuestras necesidades, ¿cierto? Pero usted tiene que trabajar, porque el que no quiere trabajar, que no coma. O sea, no dice que el que no tenga trabajo, el que no quiere trabajar, que no coma. ¿Están aquí conmigo? Entonces, Dios nos provee, porque de Él son todas las cosas, pero eso es algo que nosotros hacemos. No ocurrió como con el pueblo de Israel ahí en el desierto, que no tenían posibilidad de alimento y Dios les enviaba maná, que no tenían posibilidad de sacar agua para tan grande número de personas y de animales, y Dios les hacía fluir. No era una llavecita, no era un tubito de 1 pulgada que se le andaba rompiendo ahí a cada rato, ¿verdad? Si no, escuchen bien, eran torrentes, era como un río que salía de una peña, o sea, una piedrotota, no era una piedrita ahí con un tubito, era una piedra enorme y eran ríos de agua que corrían. Eso es lo que Dios hace, esa es la provisión de Dios. En este caso, en el pueblo de Israel fue natural. ¿Sí queda claro el punto?
Versículo 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Fíjense, aquí ya se trata de la descendencia de ese hijo de promesa, ¿verdad? Dios le promete a Abraham, pero después llega y las mismas promesas que le hizo Dios a Abraham se las da a su hijo Isaac, se las ratifica y le aumenta cosas aún, fíjense, lo llevó a otro nivel, ¿sí? Por eso para nosotros es muy importante entender que en el nivel que nosotros estamos, nuestros hijos deben ir a otro nivel en su comunión con Dios que la que nosotros tuvimos. Deben de ir a otro nivel, así como con Isaac, ¿verdad? Versículos del 11 al 13 dice, pues no habían aún nacido, o sea, los hijos de Isaac y de Rebeca, fíjense, dicen, ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios, conforme a la elección, o sea, según la elección de Dios, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y aquí es muy claro que la elección de Dios no se fundamenta en la decisión del hombre, o que no se fundamenta más bien en las obras del hombre. O sea, que Dios no me va a llamar a hacer algo porque yo soy muy bueno en esto. Oh, y a ti el Señor no, sí, a mí me llamó a la música. ¿Por qué? Porque yo sé, ¿verdad? Porque yo tengo esto, porque yo aquello, porque tú ¿qué? No hay mérito en ninguno de los llamamientos que Dios hace, en ninguna de las elecciones que Dios hace sobre alguna persona para lo que Él decida, no está fundamentado en el mérito del hombre. El hombre elige según los méritos que encuentra, ¿cierto o no? O sea, todo lo que nosotros escogemos, lo escogemos según el mérito que tengan las cosas, pero Dios no. Le voy a decir una razón, la más sencilla, porque Dios no necesita de nadie. Porque Él es autoexistente, Él es autosuficiente, no necesita de los méritos de absolutamente nadie para lograr lo que Él quiera lograr. Nosotros sí necesitamos de eso. Si usted va a una empresa y requiere personal, esa persona que usted va a elegir, la elige de acuerdo a ¿qué cosa? Sus méritos, a las capacidades que esa persona tenga para poder realizar el trabajo que usted quiere que se haga. Entonces, fíjese, el hombre, las obras del hombre, la elección del hombre, pues se fundamenta en los méritos de otros, pero Dios no. ¿Sí lo alcanza a ver? O sea, eso, mire, ya no puedo explicarlo mejor que eso. Hasta ahí llegué. ¿Sí? Dice, y se le dijo, el mayor servirá al menor. Aquí está hablando de dos naciones, ¿ok? De Edom y de Israel. Los edomitas eran descendientes de Esaú, que era el primogénito de Isaac y de Rebeca. E Israel, los descendientes de, más bien Jacob, ¿verdad? De los descendientes de, toda la nación de Israel, pues. Versículo 13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Póngame atención, porque aquí vamos a entrar en frases que dice que a nosotros nos pueden chocar. ¿Está claro? Dice, está escrito, a Jacob amé. ¿Qué entendemos? A Jacob amé. No, pues lo quise, ¿verdad? Mas a Esaú aborrecí. Me cayó gordo. No, y no está hablando de eso. No está hablando de un aborrecimiento. Está hablando de una preferencia. Este es un hebraísmo que habla precisamente de una preferencia de Dios, en donde esa preferencia de Dios está involucrada todos los atributos de Dios. ¿Por qué prefirió Dios? Porque todos sus atributos están ahí involucrados, su omnisciencia está involucrada, su soberanía está involucrada, la presencia de Dios, es decir, el conocimiento anticipado de las cosas, ahí está involucrada, ¿sí? No es una decisión arbitraria. O sea, a ti decido amarte y tú me caes gordo, ¿verdad? Entonces ahí están, hagan de cuenta que están dos feos. Y agarra y le dice este feo, yo a ti te amo y a ti te aborrezco. Pero los dos están igual de feos. Entonces un feo le dice al otro, pues tú estás igual de feo que yo. Entonces, ¿por qué te eligió a ti? Pues por feo. Entonces, ¿por qué a mí no? Pues por feo. Y ahí está el asunto.
Entonces, es un hebraísmo nada más para decir, está hablando de una preferencia, repito, que involucra todos los atributos de Dios. Toda la omnisciencia, es decir, todo el conocimiento que Dios tiene de todas las cosas. Porque Jacob no tenía méritos para que Dios lo prefiriera, ¿o sí? Tenía méritos, su nombre revela la naturaleza. Ahora sí que viví yo desde chiquillo, Usurpador. Quería tomar el lugar del otro desde el vientre, ¿verdad? Yo no me imagino cómo estaría el asunto ahí. ¿Hay alguien de los que están aquí que hayan tenido gemelos? Porque eran, ¿cómo se les llama? Mellizos, ¿no? Porque cuates no eran, porque estaban peleados todo el tiempo, desde el vientre andaban peleados, entonces no eran cuates, eran mellizos. ¿Sale? Entonces, imagínese si luego con un solo bebé que traen ahí, bueno, ahorita Claudia ahí trae como 2 o 3, no sé cuántos sean. Pero con uno solo, luego no se la acaban, ¿no, hermanas? Las maromas que se echan los chamacos ahí adentro, ¿verdad? Ahora imagínese 2 y peleándose. Codazo, piquete de ojo, jalón de greñas. Uno estaba peludo y el otro estaba pelón. Entonces el pelón jalaba al peludo, ¿verdad? Y ahí se iban dando. Pero fue toda una vida de conflicto, repito, aún desde el vientre, ¿sí? Sin embargo, Jacob no era como Esaú, porque Esaú era alguien que menospreciaba las promesas de Dios. Esaú menospreciaba lo que Dios había determinado, es decir, aquí va implícito al menospreciar la primogenitura. Menospreció la promesa, porque la promesa venía venía por el primogénito, tradicionalmente. Sin embargo, ¿por qué Dios eligió? Bueno, ahí está la omnisciencia de Dios, la presciencia de Dios. ¿Está aquí conmigo? ¿O ya los estoy haciendo un nudo tremendo? Versículo, amén, o sea, ¿sí lo estoy haciendo nudo? ¿Qué pasó? Apóstol de la 1 de mayo, ¿no? Está bien, versículos 14 y 15 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Es decir, para empezar, ¿cómo podría haber injusticia en el ser más santo del universo? O sea, ya desde ahí, ¿cómo podría haber injusticia en Dios? ¿Cómo podría haber algo que no esté en su lugar? ¿Cómo podría haber algo inapropiado en Dios? Es imposible por naturaleza. Por naturaleza. Entonces, ninguno de los dos merecía la preferencia de Dios y eso puede chocar con nuestro entendimiento, pero debemos de tener presente que Dios ve las cosas desde el principio hasta el fin y desde el fin hasta el principio y ve absolutamente todo, ¿sí? Él no está limitado, escuche bien esto por favor, pero Él no está limitado a saber las cosas porque Él las decide. Se lo voy a repetir. Él no está limitado, el conocimiento de Dios no está limitado a saber las cosas porque Él decide, porque Él predestina. Eso es lo que implica el determinismo, esa filosofía, ¿verdad? Donde algunos reformadores se apoyaron, reformadores muy serios se apoyaron en el determinismo. Pues sí, Dios lo sabe porque Él lo decidió. No, mis amados, Dios sabe todas las cosas. Dios sabe todas las cosas. No tiene que decidirlo Él para saber qué es lo que va a ocurrir. No tiene que planearlo Él para saber qué es lo que va a ocurrir, porque eso estaría entonces limitando el conocimiento de Dios. Entonces ya no sería omni. ¿Sí me explico? O sea, no van a... Ovni, no, omni con M. Porque luego al ratito ahí van a salir ya que que los ovnis y que... No. O sea, ya no sería entonces omnisciente, ¿verdad? Sino que Él sabe lo que sus criaturas harán, Él sabe lo que sus criaturas pensarán, Él sabe lo que sus criaturas decidirán desde antes de la fundación del mundo, desde antes que hubiesen sido todo creado, Él ya sabía. Ahora vamos a meternos eso en la cabeza, pues ¿de dónde? ¿Sí? ¿Usted sabe a qué horas va a estornudar?
¿no? Bueno, Él ya lo sabe en qué momento va a hacer eso. Desde antes de la fundación del mundo. Y Él ya sabe a quién va a salpicar con su estornudo. ¿Me doy a entender? Y no porque Él determinara que usted estornudara y salpicara a fulanito de tal, sino porque simplemente estornuda. Es parte de. ¿Están aquí conmigo? Entonces, Dios sabe de quién tendrá misericordia, porque su elección no es arbitraria. Es decir, no es un acto, por definición, arbitrario, es un acto o un proceder contrario a la justicia, que es dictado solo por voluntad o capricho. Entonces, la elección de Dios no es arbitraria, o sea, no es nada más, es que Él es soberano, efectivamente, pero la elección de Dios no es solamente porque Él es soberano y Él decide y Él elige y punto. No, la elección de Dios tiene que ver con todos sus atributos, la omnisciencia, su omnipotencia, todo, su gracia, su amor, su misericordia, absolutamente todos lo que lo hace ser Dios, todos sus atributos. ¿Están aquí? Entonces, ahí les va una pregunta. Por ejemplo, ¿cuándo decidió salvar Dios a los que creyeran en su Hijo por medio de la predicación del Evangelio? ¿Cuándo lo decidió Él? Desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que nos dice Primera de Pedro 1:20, que Cristo ya estaba destinado a ser el sacrificio expiatorio a favor de los que creen desde antes de que todo existiera. Entonces, versículo 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Y aquí deja en claro que la elección no se origina en la voluntad del hombre, que el hombre no tiene la iniciativa. Dios siempre tiene la iniciativa. Y ya lo hemos comentado mucho, pero no me voy a detener, lo diré una vez más. Dios siempre elige. Dios elige, Dios eligió crear. O sea, Dios eligió hacer la creación. Escuchen, y no porque Él tuviera necesidad de mostrar nada. Él no tenía que probarle absolutamente a nadie. Imagínense, soy el Dios autoexistente, el Dios eterno, pero voy a crear, voy a formar un montón de criaturas para mostrarles que soy poderoso. Y a estos voy a hacer así, y a estos los voy a mandar al cielo, y a estos los voy a mandar al infierno, así, para que vean que soy poderoso. Dios no tiene necesidad de mostrar absolutamente nada. Dios no tiene absolutamente ninguna necesidad. ¿Queda claro eso? Dios no tiene absolutamente ninguna necesidad. Porque como lo vimos el miércoles, si Dios tuviera una necesidad, es decir, entonces Él hace a sus criaturas para que suplan sus necesidades. Nada más absurdo que eso. Nada más absurdo que eso. Dios no tiene necesidades. Todo lo que hace está fundamentado en su buena voluntad. Y trae gloria a Él. Entonces, Dios eligió crear. Punto. Dios elige salvar. Y el hombre necesita creer. Sí, son dos aspectos. Las dos cosas son necesarias y por naturaleza son incompatibles. Sin embargo, las dos son necesarias. Se necesita la elección de Dios y se necesita que el hombre crea. Pero explícame esto, no puedo. Porque la única manera para explicarlo que encaje con la lógica, tengo que decir que es determinismo. Es decir, que Dios es, el determinismo quiere decir, la base de esa filosofía del determinismo teológico, es decir, que Dios, que todos los actos del hombre están determinados por Dios. O sea, que el momento en que usted tiene que ir al baño, Dios determinó ese momento. Si usted se cayó, Dios determinó que usted se cayera. Si pasó esto, Dios determinó. Entonces, si pecó, Dios determinó. Porque ese es el determinismo.
Y eso es contrario a lo que las Escrituras establecen, es contrario a la naturaleza misma de Dios. Obviamente Dios decide, Dios determina muchas cosas, Dios elige, pero no es arbitrario, o sea, no es por capricho. ¿Sí queda claro eso? No está nada más, como dijimos hace un momento, fundamentado en yo quiero y así lo voy a hacer porque soy soberano y porque no tengo que darle cuentas a nadie, yo lo quiero hacer. O sea, no es así. Versículos 17 y 18. Aquí vamos a tratar de profundizar más porque si nos quedamos en la superficie, entonces vamos a entender, como dije hace un momento, algo que no dice. Y tenemos que ir a los textos que está citando aquí el apóstol Pablo para ver la enseñanza que hay en ellos, para ver el contexto y para poder entender realmente lo que está diciendo. ¿Ya están listos? Vengan, por favor. Vayan apartando ahí a Éxodo, pero sígame con su vista o con atención. Voy a leer el versículo 17 de Romanos 9. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Si nos quedamos hasta ahí, parece que es una decisión arbitraria la de Dios, ¿no? O sea, pareciera apoyar el determinismo, pero si no vemos y no entendemos qué es lo que está diciendo ahí, entonces no vamos a entender del versículo 19 al 29. Éxodo, capítulo 7. Sí se quedó aquí con esto, ¿verdad? De manera de que de quien quiere tiene misericordia y el que quiere endurecer, endurece. O sea, a este lo quiero endurecer porque quiero mostrar esto y a este lo quiero suavizar porque quiero mostrar esto. Así se entiende, ¿verdad? O sea, así lo lee. Muy bien. Venga, Éxodo, capítulo 7, versículos 3 y 4. Fíjense bien, o sea, cómo viene el asunto, ¿eh? Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y maravillas. O sea, hasta aquí parece que ese es que viene en el mismo punto, ¿verdad? O sea, yo endureceré. Si nos quedamos hasta ahí, bueno, pues hasta ahí vamos a entender. Pero fíjense bien, versículo 4. Y Faraón no os oirá. Esto quiere decir, no atenderá el anuncio. Faraón ignorará la advertencia. ¿Ok? Ahí como que empieza a quitarse lo nebuloso, pero espérense tantito, dice, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto con grandes juicios. ¿Ok? Brínquese al versículo 13, vamos del 13 hasta el 16. Y el corazón de Faraón se endureció. Fíjense, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Escuchen bien, aquí es donde ya se ve la omnisciencia de Dios, como Jehová lo había dicho. O sea, no es como Jehová, aquí lo había dicho, es decir, ese dicho ya lo anunció, se los anticipó porque Dios ya sabía. Esa es la connotación que tiene. ¿Ven la omnisciencia de Dios? Su presencia, el conocimiento anticipado de todas las cosas. Versículo 14. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido. Escuchen bien, dice, y no quiere dejar ir al pueblo. ¿Y no qué? No quiere. Es un acto voluptivo. Está resistiendo a la voluntad de Dios. El asunto es de que nadie resiste a la voluntad de Dios y gana. O sea, nadie que resiste la voluntad de Dios termina en victoria. Y eso Dios se lo dejó muy claro a Faraón. Que escuche bien, a Faraón, esto es lo que tenemos que entender también. En aquel entonces a Faraón se le consideraba como un dios en la tierra. Entonces, que llegue, imagínese usted, el representante o sea, entienda un poquito la postura de Faraón, escuche bien, a nivel entendimiento humano, lo ridículo que esto se oiría. Que el representante
de varios millones o algunos millones de esclavos que están ahí, que le producen riquezas a la nación, ¿sí? Lleguen y les digan, oye, pues dice el Señor que dejes ir a mi pueblo. ¿Quién dice? Pues el Señor, mi Dios. Y él, pues yo soy el Dios, yo soy el que manda. Entonces tu Dios me está pidiendo permiso a mí. No se lo quiero dar. Yo soy Faraón. Vean cómo se llama eso. Orgullo. Se sentía Dios. Pero ya venía ya venía el anuncio. O sea, dice Dios, deja ir a mi pueblo. Es decir, Faraón no creyó. ¿Sí lo alcanza a ver? ¿Sí o no? Contésteme pues. Versículo 15. Se ve por la mañana a Faraón, y he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile, Jehová, fíjense bien, ya había hecho una señal, ¿se acuerda? Ya, llega ahí delante de Faraón, y ¿quién dice Dios? Ah, pues mira, y suelta la vara y se convierte en una culebra, y voltea a ver allá a sus brujos, ¿verdad? Ahí era el abuelito de Walter Mercado, ¿verdad? Y agarran y voltea a ver a Faraón, o sea, sí pues avienta la vara y salió y dijeron, ah, caray. Pero dicen, no, estos también están bien ungidos. A ver, y pum, y hacen sus viborías ahí, y la viborota se la come, la de la vara de Moisés, ¿verdad? Ahí, pum, se las come, pero no lo apantalló. Y luego se pone ahí, ¿verdad?, delante de Faraón y dice, y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Dice, y he aquí, hasta ahora no has querido oír. O sea, Moisés le está diciendo a Faraón, o sea, tú no has querido entender lo que te está diciendo nuestro Dios, es el Dios que hizo los cielos y la tierra. No, pero no quieres entenderlo, no quieres escuchar, no pones atención. Entonces el endurecimiento vino por no atender el mensaje de Dios, porque él decidió menospreciar la palabra de Dios y no atender a su mensaje. Él decidió menospreciar también a sus enviados, a los enviados de Dios, con el mensaje de Dios. Y se endureció. Y debemos de tener mucho cuidado con eso, porque siempre que resistimos la voluntad de Dios, nuestro corazón se endurece. Nuestro corazón pierde sensibilidad, se va encalleciendo. ¿Estamos? Es decir, viene una palabra de Dios para usted, viene una instrucción de Dios para usted, y usted decide no hacer caso, no atender. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se endurece y vuelve a venir el mensaje de Dios y no hace caso, se endurece más, y mientras más está viniendo y viniendo y viniendo y dándole, su corazón se va endureciendo, su corazón se va encalleciendo. Éxodo ahí 7 mismo, vamos al versículo 22 y 23. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. O sea, habían estado señales. Acordémonos, me voy a adelantar un poquito. Más adelante llegó un punto en donde ellos ya reconocieron. Fíjense bien, llegó un momento en donde les dijo, a ver, pues ustedes también háganle así. Y ellos dijeron, esto es dedo de Dios. O sea, hasta aquí llegamos, nosotros ya no podemos. Pues es que ahora sí que le dice Dios, pues ¿sabes qué? Ahora sí que los voy a llenar de piojos para que se les quite. Y a los piojosos, ¿verdad? De los brujos ahí, les dice, pues a ver, échense unos piojos, una que otra garrapata y alguna que otra liendre también. Y pulgas, a ver, aviéntense. Ellos dijeron, no podemos, eso es dedo de Dios. Se reconocieron, sin embargo, Faraón no siguió. ¿Lo alcanzan a ver? Se hicieron lo mismo con sus encantamientos, escuchen bien, y el corazón de Faraón se endureció. ¿Ya le va quedando más claro?
que no fue que Dios determinó endurecer el corazón de Faraón, sino que Dios ya sabía que Faraón no atendería el mensaje y que se iba a endurecer. ¿Sí ya le quedó más claro o no? Porque si no me regreso. ¿Sí? Dice, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. O sea, ya les había anunciado que esto iba a pasar. Ya les había dicho que esto iba a ser. Y Faraón se volvió y fue a su casa. Y no dio atención tampoco a esto. No dio atención. Entonces noten que los milagros no lo impresionaron, ¿eh? ¿Sí? Y es una falacia pensar que porque la gente vea milagros se va a convertir. O sea, los brujos de Faraón también lo pudieron imitar. Entonces noten que la condenación es por la incredulidad al mensaje. La persona permanece en un estado de condenación al no creer el mensaje. Es decir, el estado de Faraón estaba en condenación. ¿Sí? Sin embargo, llegó el mensaje y ¿qué pasó? Se endureció, lo rechazó. Esa es una figura, mis amados. Esa es una figura, nada más. ¿Está bien? Versículo 15 de Éxodo 8. Váyase más para adelante. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, escuche, o sea, pasó y como que ya le pasó el susto, ¿verdad? Porque le pusieron una seguidilla de cosas, ¿no? Pero ya después como que entró en relax, ¿sí? Entra en relax y alguien se le prendió la alarma ahí de su carro. Dice, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó. Otra vez, como Jehová lo había dicho. ¿Quién endureció el corazón de Faraón? ¿Quién endureció el corazón de Faraón? Faraón. ¿Por qué se endureció? Por no atender el mensaje, por no atender la advertencia de Dios. Fíjense, en cada plaga que el Señor mandó, envió una oportunidad para que Faraón le diera respuesta. O sea, no es de que Dios quisiera devastar. Escuchen, él podía devastar de un plumazo. Sin embargo, ¿qué fue haciendo? Envió una plaga. Después, ahí te va, oye, esto, suéltalos, déjalos ir. No quiero. Órale pues, pum, ya te di una muestra. Al ratito, oye, déjalos ir. No quiero, pum, otra muestra. Así, 10 veces y al final, pues unos dicen, no, es que dijo que sí, pero en su corazón dijo que no. Porque después, cuando ya salieron, mandó a todo su ejército lo que le quedaba para hacerlos carne para hamburguesa. ¿Están aquí conmigo? Entonces, él se endurecía cada vez más y más, como ya lo dijimos, y es que eso es lo que pasa. Por eso debemos de tener cuidado, mis amados. Por eso debemos de ser sensibles cuando venga una palabra de Dios a su vida, cuando venga una instrucción de Dios a su vida, cuando Dios le esté llamando para algo, que le está demandando una respuesta, mis amados, denle respuesta a Dios, porque si no su corazón se va a endurecer y van a andar con sus rollos y Dios los va a terminar quebrando. Porque Dios siempre obtiene lo que Él quiere. ¿Están conmigo? Están muy convencidos, ¿verdad? Porque si Él nos salvó y Él determinó que aquellos que Él salvó los va a glorificar y entre tanto va a formar el carácter de Cristo en ellos. ¿Sí? Entonces podemos nosotros darle respuesta a Dios y llevar el proceso bien, y aún así habrán situaciones difíciles. Porque obedecer a Dios no siempre es sencillo. ¿Están conmigo? ¿Sí? Pero ¿qué pasa si en esa formación del carácter de Cristo en nosotros le resistimos? ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Nos va a dar unos buenos varazos. ¿Sí? Y nos va a quebrar. Y si por ejemplo, si hablamos en la cuestión económica, ¿está bien?
que sí hemos creído en el Señor y todo, pero luego luego la cartera está muy cerca del corazón, ¿sí? O sea, algunos, la cartera así la traen acá como con un marcapasos, ¿no? Entonces, de repente, o sea, el Señor dice, oye, ¿sabes qué? Estás confiando mucho en tus recursos, yo soy tu proveedor. No, pero es que, y una cosa es administrarse bien, y otra cosa es ser un codicioso, ¿sí? Una cosa es estar contento, o sea, tener contentamiento, y otra cosa es la avaricia, porque es idolatría. O sea, ocupa un lugar en el corazón que solamente le corresponde a Dios. Entonces, cuando en esa área, que hay alguna área en donde nosotros nos empezamos a apoyar, que no es Dios, Dios viene y en amor quiebra esa parte, porque ese es un ídolo. Y no lo quiebra para hacernos pasar malos ratos. Quiebra eso para que nos apoyemos en Él, porque en Él está la vida, mis amados. Porque no hay nada mejor que Él. No hay nadie mejor que Él. Él es el único Dios verdadero. Él es bueno, Él es maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Porque Él es precioso. ¿Sí lo alcanza a ver? Y si andamos ahí con nuestro rollo, si Dios está tratando ahí con nosotros esto, ¿verdad? Y nosotros, ahora sí que, como dice el Proverbio 57,754, nos montamos en el macho, ¿verdad? Y ahí nos aferramos a esto, pero es que el Señor por acá, ok, suelo, mano. Dios va a tratar, porque el resistir su palabra, el no darle respuesta a Dios, endurece nuestro corazón. Y yo le voy a decir algo como pastor suyo. Yo sé que Dios le está demandando respuestas a muchos de ustedes en áreas de servicio y no le están dando respuestas y su corazón se está endureciendo. Entonces yo le anticipo, no soy profeta y a veces latino, ¿sí? Pero por el principio que es, si Dios le está demandando una respuesta en eso, en amor, mis amados, denle respuesta a Dios. A algunos de ustedes Dios les ha estado poniendo carga de predicar el evangelio y no lo están haciendo. Porque, ay, no sé, con sus rollos. ¿Sí? Dios ha abierto la puerta para prepararlos y no están respondiendo algunos que yo sé que Dios ha llamado a eso. Y yo sé que hay muchos otros que ahí están también, y a mí la verdad es que me sorprendió gratamente lo nutrido que está el grupo. Pero miren, Dios luego nos deja saber. Luego Dios nos muestra también, mira, yo estoy llamando a esta persona. Y no es de que yo voy a llegar y le voy a decir, oye, fíjate que Dios te está llamando, porque eso es algo que Dios tiene que tratar con esa persona. Que le tiene que dar respuestas a Dios, no a mí. Le tiene que dar respuestas al Rey de Reyes, no al pastor con P pequeña. ¿Están aquí? Primera de Timoteo, que me lo doy un traguito, mejor al café. Es mejor, ¿no? Que como dijo un hermano, es que sin café es imposible agradar a Dios. Bueno, por sí o por no, miren, yo sé que no es por obras, mejor déjenme le doy un traguito a mi café, ¿sí? Ay, rico. Primera a Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Fíjense, aquí está hablando de cuál es la voluntad de Dios, el deseo de Dios. Le voy a decir algo. La Biblia enseña que Dios elige para salvación. ¿Sí? Sí está claro eso, ¿verdad? Y bueno, el hombre necesita dar respuestas, pero Dios elige para salvación. Pero le voy a decir algo. No hay enseñanza en la Escritura en donde Dios elija condenar. Buenas tardes. No existe esa doctrina en la Biblia, porque el hombre ya está condenado.
Y no fue por elección de Dios, fue por la desobediencia del hombre. Y Dios no determinó que el hombre se perdiera, sino el hombre que aborreció, que rechazó el mandato de Dios, la instrucción de Dios. Por eso la Escritura es clara y dice que el Señor vino a salvar lo que se había perdido. Dice, yo no vine a condenar, ya están. Ya están. Versículo 4, de Timoteo 2:4 dice, el cual, o sea, Dios, Señor Jesucristo, el cual quiere, digan conmigo, Dios quiere, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Qué quiere Dios? Y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué quiere Dios? Que nada más unos, ese es el deseo de Dios. Fíjense bien, aquí el verbo clave es querer, digan conmigo querer. Es esta palabra o este verbo que se utilizó aquí para decir querer, es la palabra o el verbo en griego celo. Lo voy a mencionar no porque, es nada más porque voy a hacer un contraste ahorita, ¿está bien? Es este verbo, lo que quiero enfatizar es de que luego nosotros decimos querer, pues para nosotros es querer y querer, pero en el griego hay distintas connotaciones dependiendo qué verbo se utiliza, aunque se traduzca igual, pero tiene connotaciones diferentes. Entonces, celo quiere decir querer, está hablando de un deseo, significa el deseo de Dios de que todos los hombres sean salvos. Ese es el deseo de Dios. Y le voy a decir una cosa, Dios no es esquizofrénico. O sea, mi deseo es que se salven. Mi deseo es salvar a los hombres. Pero elijo condenar a unos, a la mayoría, para mostrar mi poder y mi gloria. Para mostrar mi justicia a toda esta bola de feos, les digo que los voy a echar al infierno por la eternidad, porque yo lo decidí, porque soy soberano. Y a toda esta bola de feos también, igual de feos que los otros, dice, bueno, ustedes, yo los elegí. Eso no es lo que la Biblia enseña, mis amados. Porque habla del deseo de Dios, o sea, no es, sí tengo este deseo, pero determino hacer esto otro. O sea, como, a ver, quiero ir para arriba. Entonces, ¿por qué estás yendo para abajo? ¿Les queda claro o no? ¿Sí o no? Deseo hacer esto, pero determino hacer esto otro. Bueno. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Cómo es Dios? Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que ninguno perezca, dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. Y aquí otra vez el verbo clave también es querer, pero ya el verbo clave, o sea, el verbo aquí ya no es celo, sino es boulomai, es otro verbo que quiere decir querer deliberadamente, que quiere decir desear. La diferencia con el verbo que utiliza anteriormente es que es más intenso que celo, ¿verdad? Pero aún el deseo de Dios que está expresado y que Dios ha expresado el deseo, que los hombres se arrepientan, lo cierto es de que no todos los hombres se arrepienten. Lo cierto es de que no todos creen, por lo cual van a llevar las repercusiones, ¿verdad? Porque Dios siempre se mostrará justo. Dios siempre se mostrará justo y Él no dará por inocente al culpable. Entonces, no hay contradicción entre lo que Dios desea y lo que Dios decide. Porque Él decidió salvar al que cree por la predicación del Evangelio. ¿Están aquí? O sea, es decir, Él decidió salvar. Él envió a su Hijo para salvar ¿a quiénes? ¿A todos? No.
Eso es universalismo, y ahí es en donde luego se establece la lucha que tiene más de 500 años, la discusión. Es que entonces si murió por todos, entonces quiere decir que todos son salvos. No. Ciertamente Dios elige, pero el hombre tiene que creer. Dice, no, es que Dios lo tiene que regenerar. Entonces primero nace de nuevo y después cree. Bueno, eso es lo que se maneja por el determinismo. Eso es lo que se maneja, eso es lo que ocurre cuando se trata de encajar algo que es inexplicable, darle un sentido lógico, encajarlo en la lógica humana. Ese es un problema que tenemos los hombres. Hay cosas que no nos alcanza la cabeza, es lo cierto, ¿no? Entonces sí quedó claro lo de Faraón. Dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Ya nos vamos perfilando para el final. ¿Por qué Dios, inculpa? Aquí acuérdense, está hablando de Faraón, ¿ok? Aquí está el tema que está tratando, no se les olvide. Nosotros nos fuimos acá y ampliamos, pero aquí sigue el mismo hilito. A ver, entonces se va a surtir a Faraón, Faraón, como si Faraón fuera inocente. Y oye, entonces a mí me endurecieron, yo qué sé, yo no tengo la culpa, y a mí me endurecieron. No. Dice, no, ¿por qué pues sin culpa? Dice, porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Queda claro eso? Hay cosas que no entendemos y porque no entiendo le voy a alegar a Dios. ¿Me voy a amargar con Dios porque no entiendo algo que Él hace? Pues no. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Alguno de ustedes ha estado en algún alfarero o ha visto cómo hacen los de esos de vidrio soplado y todo acá? ¿Ha oído el diálogo entre el barro? Obviamente es una figura, ¿no? Es una metáfora. Pero ¿ha oído ahí cómo el barro, ¿verdad? Le dice ahí al alfarero, no, a mí hazme de vidrio soplado mejor. ¿Verdad? Es que no me gusta. Yo declaro que... ¿Ah? Yo decreto que no seré un jarrito, que seré una ollita. Ahora. Dice, ¿o no tiene potestad del alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Escuchen bien, esto no tiene la intención de decir que Dios creó gente para deshonra y gente para honra. Todos fuimos creados a la imagen de Dios. El hombre fue creado para honrar a Dios. El hombre fue creado para honrar a Dios, pero el hombre no atendió el mensaje de Dios. Faraón no atendió el mensaje de Dios. Los de por allá con Noé no atendieron el mensaje de Dios. Se les predicó por 120 años. Tremendo predicador y ni uno se le convirtió. Eso está para frustrar a cualquier predicador. Entonces yo cuando sí que empiezo, me acuerdo de ellos y digo, ay Señor, gracias. Pues a mí ya se me han convertido algunos. Bueno, no yo, pues yo los convierto, los convierto en sapo. ¿Verdad? Entonces, estos textos o este texto, los deterministas lo han asumido como que la gracia no puede ser resistida. Sin embargo, Esteban, el primer mártir de la iglesia, les dijo a los que lo apedreaban, duros de cerviz. Que es un hebraísmo también. ¿Qué quiere decir duros de cerviz? A ver, soberbios, orgullosos, alzados acá. ¿Cómo les dijo? Orgullosos. Ustedes son unos orgullosos e incircuncisos de corazón, en su cuerpo, sí, se cortaron el prepucio, pero su corazón sigue con su carne sucia. Sí, son orgullosos y de corazón sucio.
Dice, e incircuncisos de corazón y de oídos. ¿Está oyendo? Y les dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres también. Está en Hechos 7:51. Ahora, lo cierto, como dije hace un rato, nadie resiste la voluntad de Dios y sale victorioso. A fin de cuentas, Dios siempre cumple lo que ha determinado hacer. Y Él ha determinado mostrarse justo. ¿Sí? Y vino Cristo. Y en ese mostrarse justo, todo aquel que no haya creído recibirá la pena justa, puesta por un Dios justo. El pecado será condenado porque eso es lo justo, por un Dios santo y justo. ¿Están? ¿Sí estamos aquí? Miren, si Dios hubiera determinado desde un inicio aniquilar la tierra porque el pecado entró, hubiera sido justo. ¿Estamos? Incuestionable. Y nadie, oye, no, pero ¿tú qué le vas a decir a Dios? Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Póngame atención en esto. Cuando el hombre pecó. Después hubo una conversación ahí, bueno, se entró el pecado, o sea, obviamente, ¿no? El hombre desobedeció por orgullo. Quiso ser algo que no era. ¿Estamos? Siguió la senda de Satanás, el orgullo. Siguió el consejo de Satanás. Al seguir el consejo de Satanás, ¿cuál fue el pecado de Satanás? No fue la rebelión, el orgullo. El orgullo lo llevó a la rebelión. El orgullo en el hombre lo llevó a la desobediencia. Pero le voy a decir una cosa, Dios no le puso el orgullo al hombre. Dios no tienta al hombre. Dios no provoca que el hombre peque, porque Dios no puede ser tentado. Dice, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno, por su propia concupiscencia, es decir, por sus propios deseos, hace lo que no debe de hacer. ¿Están aquí? Pero entonces, volvamos allá a la historia. Cuando el hombre pecó, Dios tomó medidas, ¿cierto? Pero tuvo es decir, perdió muchos privilegios aquí en la tierra. Algunos piensan que el trabajo es una maldición, pero no. La verdad es que Dios creó al hombre para que trabajara, para que labrara. Lo que pasa es de que pues, eran frutos y ya todo estaba listo y ahora le iba a talonear en algo que era un huerto. Nada más tenía que mantener todo el orden ahí. Y ahora iba a estar tremendo el asunto. ¿Sí? Entonces, pero tiene una conversación, estando la mujer ahí presente y Satanás, ahí estaban. Qué bonita familia, ¿verdad? Y le dice a la mujer, ¿verdad? Bueno, está hablando con la serpiente y le dice, mira, yo voy a levantar de ella, de la mujer, un descendiente, una simiente. Y ese descendiente, nacido de mujer, nada más, tú lo vas a herir en el calcañar. O sea, tú lo vas a lastimar, ¿sí? Pero no lo vas a destruir. Pero él sí te va a destruir. Entonces, imagínense el peso ahí para Satanás. A ver, espérame tantito. Yo me enorgullecí, me rebelé y me expulsaste y ya me has condenado al infierno. Porque la Escritura enseña que el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Desde antes que el hombre pecara.
¿Están aquí conmigo? Satanás se rebeló, ¡pum! Dios lo echó. Dios nunca estuvo ajeno a los movimientos de Satanás. Lo echó y decretó ya condena. ¿Sí? Por eso dice que el Espíritu Santo convence al hombre ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no han creído. Dice de justicia por cuanto yo voy al Padre, o sea, Él es el que justifica. Y de juicio dice por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido condenado. O sea, ya está la condena, ya. O sea, ya no es a ver qué va a pasar. Ya no va a ser juzgado, ya está juzgado. Ya es simplemente es esperando al tiempo de que esa condena emitida por Dios se lleve a cabo. Entonces dice, a ver. Me imagino que entra esta conversación ahí. A ver, Dios. Como que no entendí muy bien. Yo me rebelé y tú me echaste y me has condenado ya. Y estos hicieron exactamente lo mismo que yo. ¿Y les prometes un redentor? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? No, y aquí tenemos para seguirle, pero ya hasta aquí la dejamos porque ya empezó a llegar olor a cable quemado. Pero sí estamos bien hasta aquí. ¿Por qué nos ponemos de pie? Y le damos gracias a Dios.